Mandala 26. Este mandala muestra que tú eres una persona joven de mente o físicamente hablando, o que los demás te ven con una edad inferior a la real. Es posible que pertenezcas al signo de Géminis, Tauro o Escorpio, por tu signo solar, lunar o ascendente. La tendencia es que tengas mucha suerte en la vida, que seas valorado y recompensado por el esfuerzo que pongas, sobre todo en cuestiones sentimentales o donde el amor es importante. En tu vida contarás con gran cantidad de energía. Eso se traduce en que harás buenos negocios, que tu vida prosperará, y que dispondrás o manejas mucho dinero. Surgirán oportunidades en diferentes campos que te ayudarán. En amistades o negocios involucran a una persona de autoridad o que tiene gran influencia sobre ti. Podrás ser un profesor, un médico, un empresario, o tus padres, entre otros. Lograrás resultados muy positivos en lo que hagas. Para algunos, habla de actividades en las que se trabaja con materiales muy voluminosos, consistentes o pesados. Si hablamos de información, podrás ser de las que contienen muchos datos. Serás muy talentoso en negocios, por ejemplo montando una tienda de alimentos o un restaurante. Las zonas marítimas y lo que tenga que ver con el agua y mar te favorecen. Tú tienes capacidades para la comunicación y racionalizar los mensajes e información que la mente te muestra. Tendrás las herramientas que son necesarias para hallar respuestas y solución a los retos que debas enfrentar, incluso para descubrir las trampas y falsedades que se te presenten. Este mandala será abierto por personas con mucha capacidad para el descubrimiento, para el esoterismo, el conocimiento interior, y elevar la energía kundalini. Se establecerán o sabrás de códigos y llaves que abren las puertas precisas, y por otra parte ayudarte, a ti mismo o a los demás, a transportar o viajar, sea mental o físicamente, a otro mundo, siendo muy creativo, y cumpliendo deseos. En tu vida, tiene mucha importancia, la comunicación con tu padre, bien sea el terrenal o el ser interno, por lo que se darán mensajes, llamadas y escritos relacionados con ello. Habrá cambios. Pueden ser relacionados con tu lugar de nacimiento, raíces, genes. A efectos económicos, son herencias, indemnizaciones o inmuebles. Personalmente esa mudanza o mutación podría ser de creencias. En general trae una renovación y un nacimiento. Tú serás astuto, sensato y protector, según las circunstancias. Algunos tendrán una relación con una persona que no es su pareja, o al menos no la tienen como tal, y en mayoría, es un contacto que se ha conocido, o se mantiene por redes sociales. En cuestión de entretenimiento o diversión, encontrarás bloqueos y obstáculos que impiden el avance, sobre todo porque se entrometen, y no se cumplen las reglas o lo que la moral exige. Alguno siente miedos ante posibles enfermedades, irrupciones, o pérdidas. Otros realmente llegan a sufrirlos, pero no por ello vas a dejar de estar en lugares en los que puedas divertirte. No evitarás los encuentros, citas y reuniones. A ti te servirá de ayuda los conocimientos, animales, plantas o profesionales que dan energía, curan y apoyan el crecimiento. Tus procesos mentales, en el sueño o imaginados llevan una gran carga energética. Tendrás premoniciones. Puedes creer que alguna entidad o persona te quiere decir algo y realmente darse luego esa situación o encontrarte de pronto con él o ella aunque realmente no te digan nada especial. En este último caso, el significado es que el mensaje está a niveles profundos y realmente él o ella no se dan cuenta. También que haya debates mentales de oposición y explicación. Es decir, que tú mismo puedes ver claramente cómo dos personajes discuten en tu cabeza o razonan. Tú estarás casado, si es que todavía sigues soltero o soltera, pero la tendencia es a que te trae algo de sufrimiento, y que puedes acabar por romper. En negocios o asociaciones, va a suceder eso mismo también. En empleo, quiere decir que no vas a estar en una única empresa, o al menos que si sucede eso, será con contratos que se renuevan cada cierto tiempo o con traslados. Tú pasarás por procesos de muerte y renacimiento en tus viajes hacia tu ser interno, tu ángel guardián. En los negocios, cortarás por lo sano en muchas ocasiones para lograr independizarte o ser un autónomo. Alguno se distanciará de un amigo, y otros se trasladan junto a un conocido. En los dos casos, es una persona muy leal a ti. En tu búsqueda espiritual, se presentan obstáculos, con retrasos, debilidades,
y pensamientos sombríos. Hay dudas respecto al camino a seguir. Algunos llegan a desviarse o separarse de la ruta elegida en un principio, pero en mayoría se logra el compromiso consigo mismo o para con los demás para llegar a una meta. Dice que tu hogar es la casa de la Madre Celestial y que tendrás una larga vida, ahí o serás situada en ese lugar y a buen recaudo. A efectos prácticos, los compromisos y labores que realices desde tu casa serán por un tiempo prolongado. Tú podrás hacer ceremonias, trabajos, o seguir ritos y protocolos desde tu propia vivienda. En casos, hay un deseo muy fuerte y creencia de que llegará un día en que podrás tener una bonita casa propia. En cuestión de amistades, aparecen algunos conflictos, desavenencias, y problemas, incluso teniendo que intervenir una autoridad o juzgado. En un trabajo, podrá ser por un despido. Para algunos se refiere a que desea un empleo estatal o de una administración. Esperas tener noticias, muchos seguidores, apoyo, y contactos que están lejos que te ayuden en tu profesión. Tu actividad preferida o elegida puede estar relacionada con el deporte, transporte, visitas, o comunicaciones. Los casos especiales son aquellos que, a pesar de gustarles lo dicho, eligen trabajar como apartados o en soledad. Tú buscas o proteges el conocimiento, la información que eso debe ser reservada. Te aíslas y estudias los misterios de la vida, lo que está por verse o lo que es desconocido. Realizas viajes astrales, creativos o imaginativos. Reconoces lo que ves o lo que existe y que para otros no es alcanzable. Eres muy intuitivo o intuitiva y acabarás iluminándote o siendo iluminada de manera constante. Tendrás éxito y honor que te has ganado a pulso.